Hola estimados y estimadas estudiantes, ya estamos en el video, me parece, número 16 de esta prueba de transición, en donde hemos ido enseñando como 3 a 4 ejercicios por video y ya vamos en el ejercicio 49. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios 49, 50, 51 y 52. Así que los invito con esta música de fondo espectacular de The Beatles. Así que a seguir colocándole empeño justamente a este modelo de prueba matemática, el DEMRE no la ganará. Así que vamos con todo, vamos con todo. Partamos entonces con el ejercicio 49 de este video, en donde me dice lo siguiente, que las rectas L sub 1 y L sub 2 tienen ecuaciones, la L sub 1 es ax más bi más c es igual a 0, y la recta L sub 2 es dx más ei más f es igual a 0, donde el b y el e son distintos de 0, y cuál de las siguientes igualdades nos permiten deducir que estas dos rectas, L sub 1 y L sub 2, son paralelas. Entonces acá los conocimientos previos son justamente ecuación de la recta y principalmente el concepto de paralelismo de dos rectas. Recuerden acá una cosa súper importante, que L sub 1 ya va a ser paralela con L sub 2, sí, solo sí. Vamos a colocarlo así ya. Las pendientes M sub 1 es igual a la pendiente M sub 2 y aparte de eso ocurre de que los coeficientes de posición son distintos. ¿Por qué tienen que ser distintos los coeficientes de posición? Porque si son iguales, estamos en el caso de dos rectas coincidentes, ¿ya? Recuerden que los coeficientes de posición son aquellos valores en donde la recta, por ejemplo, intersecta al eje Y. Entonces deben ser distintos sí o sí estos dos puntos que están en negrito, ¿ya? Si son iguales, volvemos a insistir, son dos rectas coincidentes y ahí no hay paralelismo, ¿sí? Entonces tenemos que ir verificando cada una de las opciones. La número 1, podemos de inmediato decir, tenemos dos opciones para hacer esto, miren. La más rápida es, acá me está comparando el A con el B, o sea, me está comparando ese valor con ese. Por lo tanto, en el otro lado debería compararme el D con el E, pero no el F con el E. ¿Se dan cuenta? Entonces esta de inmediato no es correcta. O la otra opción es justamente despejar en cada una de las ecuaciones de la recta, despejar la variable Y. Entonces, por ejemplo, tengo que en la primera ax más bi más c es igual a 0, despejo el y y me queda by es igual a menos ax menos c y divido por b, ¿cierto? Puedo dividir por b porque es distinto de 0, me lo dice el enunciado. Entonces me queda que esto es menos a partido por bx. Después me queda menos, ahí me equivoqué, menos c partido por b. ¿Ya? Y en la otra yo puedo decir que es dx más ei más, en este caso, f es igual a 0. Y acá debo despejar el y nuevamente. ¿Sí? Estoy explicando otra forma. Si alguien no quiere hacer esta forma, no importa, pero es bueno saber varias formas de poder hacer el ejercicio. Menos d partido por e por x menos f partido por e. Entonces, si nos fijamos, justamente lo que estaba diciendo hace poco, es que los valores que yo debo comparar son justamente AB con DE. O sea, acá para que estas dos rectas sean paralelas, se debe cumplir justamente de que sus pendientes, o sea, menos A partido por B, sea igual a menos D partido por E. Y esto se cumple si solo si, como los negativos están de alguna forma de más ahí, siempre y cuando se cumple esta proporción. Y fíjense que acá lo que la embarra es justamente el valor del f, ¿sí? Entonces falsa. Ya por lo tanto la 1 ya no puede ser, y si la 1 no puede ser, no puedo tomar en cuenta solo 1, no puedo tomar en cuenta justamente la alternativa D y no puedo tomar en cuenta las que son todas. Estamos entre la alternativa D y la C. Entonces ahora, vamos a ver la segunda opción. Me dice que la segunda opción me dice que A
es igual a D es igual a 0. Fíjense, si ocurre eso, tendríamos en la primera ecuación este compadre que está acá se hace 0, ¿cierto? Se anula. Entonces me queda la ecuación BI más C es igual a 0, donde si despejo el Y, me queda menos C partido por B. Fíjense que si tengo Y menos C partido por B, tengo una ecuación de una recta, ¿cierto? Que es paralela al eje X. Es una recta horizontal constante. ¿Ya? Y en el otro caso, tengo que, si anulo todo esto porque el D es 0, tengo que me queda I más F es igual a 0, I es igual a menos F, o sea que Y es igual a menos F partido por E. Y tengo otra, ¿cierto? Otra ecuación de la recta que es paralela al eje, en este caso, X. Y fíjense que ambas van a estar en posiciones distintas, no van a ser la misma. ¿Por qué ocurre eso? Es como que si yo tuviese esto, miren, un plano cartesiano, dibujo, imaginemos que la recta que está acá en rojito va a ser, imagínense, esta, ¿ya? Y este valor que está acá es justamente el menos C partido por B. Y por ejemplo acá abajo pasa otra, ¿cierto? En donde por ejemplo este compadre que está acá va a ser menos F partido por E, ¿ya? Entonces tiene que ver con eso, justamente, que son paralelas porque son justamente horizontales, son paralelas al eje X y no son la misma, ¿ya? Entonces la 2 por todos lados sí es, y si es la 2, la alternativa correcta es justamente la B, ¿ya? Vamos ahora con la pregunta 50. Me dice acá que tengo que considerar un trapecio isósceles donde sus bases son paralelas al eje X. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto a dicho trapecio? Y me dan las tres opciones, ¿ya? En este caso, debo tener conocimientos previos de rectas paralelas, saber lo que son, plano cartesiano, saber ubicar puntos en el plano cartesiano, pendiente de una recta, saber cómo calcular la pendiente de una recta y saber lo que significa una pendiente de una recta, y además conocer lo que es un trapecio isósceles y sus propiedades, ¿sí? En este caso recuerden que un trapecio isósceles, el trapecio es un cuadrilátero que no es un paralelogramo, ya solamente posee un par de lados paralelos que son justamente las bases. Y en este caso me está hablando de lo siguiente, miren. Me está hablando, vamos a dibujar acá, de un plano cartesiano, vamos a dibujar aquí, en donde me dice que la base es justamente paralela al eje X, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer, imaginemos que es un trapecio así, es isósceles. Entonces, supongamos que más o menos es así. ¿Ya? Voy a colocar como valores para que nos demos cuenta cómo puede resultar esto. Imaginemos que, vamos a colocar con otro color acá. Entonces tenemos este punto que está acá, podríamos colocarle como 1,1, ¿ya? Este punto que está acá, podríamos colocarle, por ejemplo, el valor de 5,1, ¿sí? Este punto que está acá, podríamos colocarle que es 4, en este caso 4,3, supongamos, ¿ya? Imaginemos que esto que está acá llega hasta el 3, ¿sí? Acá está el 2. Acá está el 2, el 3, el 4, ¿ya? Para que se den cuenta más o menos cómo es eso. Ahí lo voy a dibujar abajo mejor. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Entonces, este punto que está acá tiene coordenadas, ¿cuánto? 2,3. Ya, perfecto. Y ese es un trapecio isósceles. Porque de aquí, este lado es congruente con este que está acá. Eso hace que sean trapecios isósceles. Y las dos bases, la de arriba y la de abajo, son justamente paralelas, y más encima me cumple con que ambas bases son paralelas al eje X, que está acá, ¿cierto? El eje horizontal. Ya. Tenemos un trapecio de esa forma. Entonces la primera afirmación, aseveración que me dice es: ¿existen rectas que contiene a dos lados del trapecio cuyas pendientes son iguales? Por supuesto que sí.
Si se fijan, las dos rectas que de alguna forma contienen a los lados que son paralelos, que son estas dos, son justamente rectas paralelas. ¿Sí o no? Porque tienen pendiente igual. Recuerden que para que dos rectas sean paralelas, deben tener pendiente igual. Por lo tanto, en este caso, la opción que está acá, la 1, es verdadera por todos lados. Por lo tanto, puedo descartar la B. Recuerden, siempre ojalá ir descartando, porque así van matando algunas opciones. La 2 me dice que la suma de las pendientes de las rectas que contienen los lados no paralelos, es decir, esa recta con esa recta, ¿cierto? Me dice que la suma de sus pendientes es 0. Yo les puedo asegurar que sí, pero les puedo asegurar porque, claro, porque soy profesor y llevo mucho más tiempo que ustedes practicando. Pero ¿por qué ocurre esto? Si yo calculo, por ejemplo, la pendiente, este punto que está acá es 1,1, ¿cierto? Y este punto que está acá es 5,1. ¿Ya? Si hacemos incluso el ejemplo con estas pendientes con números dados, no perdemos la generalidad porque después podemos mover este trapecio o hacerlo crecer y siempre va a ocurrir lo mismo. Entonces, la suma de esos pendientes. Calculamos la pendiente de la recta número 1, que sería, recuerden que la pendiente siempre se calcula como la diferencia de las y arriba, ya, la diferencia de las y, y abajo la diferencia de justamente de las x. ¿Sí? Algunos lo colocan como delta y partido por delta x, que significa en física muchas veces más la diferencia. Ya. La pendiente número 1 va a ser 3 menos 1, vayan siguiéndome los cálculos de la y las x son 2 menos 1. En cambio, la m sub 2, que es la que está acá, ¿cierto? Esta que está acá, sería 3 menos 1, coloquemos 3 menos 1 arriba, lo mismo que la otra, pero abajo me da 4 menos 5, porque debo seguir el mismo orden. Entonces acá arriba me da 3 partido 1, que es 3, y acá me da 3 partido menos 1, que es menos 3. Y si yo sumo estas dos, justamente la pendiente de la recta 1 más la pendiente de la recta 2 es igual a 3 más menos 3, y esto ustedes saben que por todos lados es 0 en nuestro sistema decimal. Por lo tanto, esta que está acá también es verdadera por todos lados, y tenemos que se cumple 1 y 2, y sería la alternativa, en este caso, la alternativa de Diosito, ¿cierto? De dinastía. Entonces la 3 no es, pero ahora veamos por qué no es. Me dice que el producto de las pendientes de las rectas que contienen a las diagonales del trapecio es menos 1. Ya, si la multiplicación de sus pendientes da menos 1, significa de que esas dos diagonales son perpendiculares. Y en un trapecio isósceles, las diagonales no van a ser justamente perpendiculares, jamás. Sí son congruentes, pero no son perpendiculares. ¿Dónde las pendientes son perpendiculares? Por ejemplo, en un cuadrado o en un rombo, ¿ya? O en un deltoide, pero no en un cuadrilátero, en este caso en un trapecio, ¿ya? Así que la alternativa 3 es falsa, por lo tanto, me aseguro de que la alternativa correcta es la D. Ya, vamos con el otro ahora. El ejercicio 51. Tenemos ahora un ejercicio de suficiencia de datos que nos dice en dónde qué conocimientos previos debo tener yo acá. Conocer lo que es un triángulo isósceles, porque de repente yo me he topado con estudiantes que igual es válido porque de repente se olvidan las cosas, pero que no saben lo que es un triángulo isósceles. Se confunden, piensan que es un equilátero. Entonces, un triángulo isósceles y sus propiedades, saber sobre él, y además sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, me dice, en el plano cartesiano, un triángulo ABC isósceles tiene su base AB paralela al eje de las abscisas, o hacia el eje X. Y las coordenadas me dan las coordenadas del punto A y me dan la abscisa del punto B, es decir, la Y, ¿cierto? La X, que es 5. Se pueden determinar exactamente las longitudes de los otros dos lados si se sabe que. Entonces, primero lo que yo les propongo es que hagamos el dibujito acá. Hagamos el dibujito. Entonces, vamos a hacer el plano cartesiano. Lo voy a hacer, ojalá, lo más derecho posible. ¿Ya? Tenemos un plano cartesiano acá.
Acá está justamente el eje X y acá está el eje Y. Siempre es bueno para poder guiarse. Acá está el punto, el origen, el 0,0. Tenemos el punto de coordenadas justamente menos 1,1. Entonces tenemos menos 1,1. Tenemos el punto por acá. ¿Ya? Y tenemos además, sabemos que el punto B, este es el punto A. Sabemos que el punto B, la abscisa es 5. Es decir, la X es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este compadre es 5. Pero como sabemos que la recta, que la base AB es paralela al eje X, obligatoriamente la ordenada debe ser también 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces yo ahora voy a dibujar acá. Voy a trazar la base. Esta es la base del triángulo. Esta es la base justamente del triángulo isósceles. Recuerden que la base de un triángulo isósceles es aquel lado que no es congruente a los otros dos. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo determinar justamente de alguna forma las longitudes de los otros dos lados si se sabe que, ya, yo aquí sé, si sé yo que el perímetro del triángulo es 15 unidades, perfecto. Fíjense que yo ya tengo la medida de uno de sus lados, tengo esta medida. Esta medida que está acá es justamente ¿cuánto? Es 6, ¿cierto? Mide 6 unidades. Porque justamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Por lo tanto, 15 menos 6 me da 9. Y como sé que los otros dos lados son congruentes, ya sé que cada uno de estos lados mide 4,5 o mide 9 medios. Entonces, por tanto, ¿puedo obtener el resultado? Sí lo puedo obtener perfectamente. Maravilloso. Por lo tanto, la 1 sí se puede. Descarto la 2, la B. Descarto ambas juntas porque con la 1 me basta y me sobra. Y descarto justamente la otra opción que es, se requiere información adicional. Veamos ahora la 2. Solamente con la información de la número 2, yo puedo determinar exactamente las longitudes de los otros dos lados. Si se sabe que el punto C está en el primer cuadrante, ya. Pero si se sabe solamente eso, que está en el primer cuadrante, el punto C lo puedo dibujar acá. ¿Sí? Y ahí el punto C. Y fíjense que este triángulo por ningún motivo es isósceles. Por lo tanto, la opción 2 no puede ser por ningún lado y se toma la alternativa A, ¿cierto? De ahora, del vivir el aquí y el ahora. Vamos con la siguiente, que es la última de este video. Ya, en este ejercicio 52 tenemos lo siguiente, que para poder realizar este ejercicio de buena forma, lo que debo saber sí o sí es saber leer e interpretar gráficos. En este caso es un gráfico circular o gráfico de torta, ¿cierto? Y además también debo tener algún conocimiento sobre lo que significan las frecuencias. En este caso la frecuencia relativa, debo saber también cómo calcular un porcentaje, ¿cierto? Aunque, por ejemplo, esta pregunta es súper rápida, es súper de inmediato porque incluso la respuesta aparece de inmediato. Ya más o menos saben qué respuesta es. Entonces, la 52 me dice, el gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes. Entonces ya conozco que mi N es 300 estudiantes, ese es mi universo. Sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que el 30% está muy de acuerdo, el 37%, que es la mayor tendencia, que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, o sea, como que en palabras simples, como que no está ni ahí. Después, el 29% es que está algo de acuerdo, y el 2% algo en desacuerdo, y otro 2% que no contesta. ¿Sí? Entonces, tenemos en este caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Tenemos 4 alternativas y solo una es verdadera. Hay 3 falsas. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer acá? Vamos con la A. La A me dice, la frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo, que son estos, ¿cierto? Es 3 décimos. La frecuencia relativa, recuerden que es como la razón entre justamente los que contestan muy de acuerdo y el total. Entonces tenemos, fíjense, que como es el 30%, cada porcentaje tiene asociado una fracción, que en este caso sería 30
de 100. Y si eso uno lo simplifica, ¿cierto? Por 10, por ejemplo, me da en este caso 3 décimos. Por lo tanto, de inmediato, la alternativa correcta es justamente Ayuwoki, ¿cierto? Que es la alternativa A. Ahora, ¿por qué las otras alternativas no son correctas? Veamos, miren. En la B me dice que la frecuencia de los que contestaron acá en este caso, ni de acuerdo ni desacuerdo, que son estos, que son el 37%, supera en 8 estudiantes a los que contestaron, sí, a los que contestaron algo de acuerdo, que son el 29%, ¿ya? Entonces vamos a calcularlo. Calculémoslo acá. El B, ¿por qué no es? Coloquemos. Calculamos el 37%, o sea, 37 de 100, ¿de quién? Del total que es N300. Y veamos cuánto es esto. Acá simplificamos, ¿cierto? Me da 3 arriba, 1 abajo, y 37 por 3 me da, me parece que 111. Si no me equivoco, 111. En cambio, el otro porcentaje, que son los que algo están de acuerdo, que son el 29 de 100, ¿de quién? De 300, que es mi universo. Nuevamente simplifico cruzado, ¿cierto? Y me da 3, me da 1, y este resultado es 29 por 3, que es 87. Pero la diferencia de estos dos montos no me da 8, me da 24. Así que harto ojo. La alternativa correcta en este caso es la A y la 2 no es por ningún lado. Después me dice, la C, ¿el nivel de acuerdo de la encuesta es bimodal? No, no es bimodal. Aquí algunos se confunden porque se repite el 2% y el 2%. Ah, entonces se repite 2 veces, es bi, ¿cierto? Es bimodal. No, para que sea bimodal, la mayor tendencia debe repetirse 2 veces. Por ejemplo, tienen que haber 2,37%. Y en este caso no ocurre eso, ¿ya? Así que en este caso no es. Y por último, 2 estudiantes no contestan la encuesta. A los que contestan esto es porque piensan de que justamente, como me dice acá que no contestan el 2%, piensan que el 2% son 2 personas. Pero no, porque el 2% de 300, calculémoslo acá, en este caso estamos calculando la D, el 2%, o sea, 2 de 100 de 300, si simplificamos esto, sería 3, y sería 3 por 2, 6, o sea, serían 6 personas las que no contestaron, ¿ya? Así que eso sería, estimados y estimadas, nos despedimos con esta música de Queen, ¿cierto? De fondo. Y nos vemos en el siguiente video. No recuerden por favor suscribirse a mi canal y compartir todo, darle like, comentar los videos, etc. Síganme también en Instagram como Profe Troleo Maravilloso y también en mi fanpage de Facebook también como Profe Troleo Maravilloso. Que estén muy bien, un abrazo.